Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a Guachapori, tercer programa, con dos invitadazos de lujo, Claudia, Os. Bienvenidos los dos. Me voy a permitir aquí con un acordeón que me mandaron a mi WhatsApp leer un poquito de quién está sentado. Al final, los que ya me han visto, pues saben que no soy nada, pero que vengo aquí a transmitir conciencia, pero estos personajes que tengo aquí para mí sí son algo. Claudia Acevedo es psicóloga, ella es guía Montessori por la American Montessori Society, tiene más de 500 horas en diplomados de educación, tiene 15 años como maestra de preescolar en experiencia, trabajó en Estados Unidos por más de 3 años como Montessori Advisor, actualmente psicoterapeuta y consejera para padres, ofreciendo varios tipos de servicios. Tiene experiencia en más de 100 colaboraciones de distintos medios de comunicación, es productora de contenidos digitales de bienestar emocional, escuela para padres en redes sociales, tiene diferentes webinars enfocados al bienestar emocional, relación de pareja y crianza en los hijos, muchos videos que se han hecho incluso virales, tiene colaboración en Radio Fórmula, etcétera, etcétera. También tenemos con nosotros al coach Os. Yo le digo Ciel, pero él es el coach Os. Él tiene ya una trayectoria también interesante donde se formó, pues primero como chef, licenciado en gastronomía en el Instituto Culinario de México, pero después tuvo una experiencia muy interesante que ahorita te voy a preguntar para que nos platiques ahí en la selva de Chiapas. Ahí descubrió su pasión por la nutrición holística y se especializó en health coaching por el Institute for Integrative Nutrition, está en Nueva York. Después estuvo en el Instituto Nacional de Trofología para combinar las disciplinas de chef, health coach y trofólogo en su práctica. Su pasión es compartir métodos prácticos para vivir una mejor vida con sus clientes y seguidores, y la constante investigación a temas acerca del bienestar, y pues siempre buscando él mantenerse actualizado en estos temas que a todos hoy nos están apasionando, que están de moda, digámoslo las cosas como son, pero que es una moda que yo siento, sin temor a equivocarme, que se va a quedar como tendencia. Y tiene e imparte en un espacio, no me gusta decir consultorio, en un espacio donde imparte distintos tipos de terapias. Y bueno, comenzamos. Ahora sí, ya no me gusta leer, como siempre digo, pero tenía que leer sus semblantes. Ahora sí, vayamos a la improvisación, que es lo mío. Y comienzo por el tema, ¿no? ¿Cómo le pusimos? Pues decidí ponerle chamanismo, terapias alternativas y plantas de poder. Y quiero comenzar contigo, Claudia. Yo tomé terapias contigo, me encanta lo que haces. Investigando fue como la persona que a mí más me gustó en Hermosillo para espejearme, como digo yo, porque al final siento que en una terapia vas a espejearte. Pero ustedes acomodan las cosas de una manera muy interesante, que aunque ya lo sepas, pues te sirve para que te refuercen eso que puedes percibir, ¿no? Y ahí es donde te hago la primera pregunta. ¿Qué diferencia y cómo ves tú una terapia tradicional, permíteme usar una palabra, de la psicología, de lo que tú estudiaste, del patrón que nos impusieron para decir, si tú quieres un bienestar humano, o eres psicólogo o eres psiquiatra, no hay otra cosa, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay para ti hoy en día, en este 2023, entre hacer una terapia tradicional y una terapia alternativa? Porque ahorita vamos a entrar ahí, tú has tomado también terapias alternativas. ¿Cómo ves tú eso actualmente? Pues no conozco mucho de la terapia tradicional. Uh-huh. No conozco mucho. Creo que en Constelaciones decimos que todos los terapeutas somos necesarios en la vida. Que cada manera de cada quien de aportar algo a alguien es válida. Entonces, así como hay diferentes tipos de terapeutas, hay diferentes necesidades. Entonces, hay personas que a lo mejor buscan algo más, alguien que nomás los escuche, alguien que les diga que esto está bien, que esto está mal, que los ayude a tomar una decisión. En lo personal, siento que hago una revoltura. Okay.
porque siento que mucha gente cuando me pide información me dice, oye, pero ¿cuál es tu enfoque? Y le digo, no tengo. Y hay gente que me ha dejado de agendar por eso, porque me dicen, ¿cómo que no tienes? Y yo, es que no tengo. Y pareciera que se oye como poco profesional. Y le digo, es que hago una revoltura de todo, porque hay pacientes que a lo mejor constelaciones le va a ayudar mucho, pero hay otros que a lo mejor la psicología cognitiva le va a ayudar mucho porque necesita mucho trabajo con sus pensamientos, y a lo mejor hay otros que necesitan más a lo mejor del conductismo. O una terapia gestalt. Ajá. Entonces, pues... Y dime algo, a ver, porque ya mencionaste constelaciones 2 veces. O sea, ¿qué es esa famosa, y la voy a continuar, constelación familiar? ¿Qué son las constelaciones familiares, Claudia? Porque al final eso es tomado como una terapia alternativa y a muchos psicólogos se les puede llegar a criticar de por qué rompieron el molde y están haciendo esta constelación familiar, pero cada día la realidad es que conozco más gente que le está entrando a esto y que de ser una moda se está quedando como una tendencia. ¿Qué es una constelación familiar, Claudia? Constelaciones familiares es un enfoque, es un tipo de terapia familiar sistémica creada por el maestro Bert Hellinger, que ya falleció, acaba de fallecer creo que en el 2019. El atrevimiento de Bert Hellinger fue que, o sea, antes ya se trabajaba de manera grupal el que una persona como que observara a los miembros de su familia, de su sistema, y a lo mejor dialogara con su papá, con su mamá. Eso ya venía desde Virginia Satir, que fue una de las primeras en proponer la terapia familiar sistémica, etcétera. Pero el atrevimiento de Bert Hellinger es que es lo que se le cuestiona mucho a constelaciones, aunque hay mucha ignorancia. Muchas personas piensan que constelaciones tiene que ver con algo como de invocar a los muertos, sí, como con horóscopos, porque oyen la palabra constelación y creen que es algo como de los astros, no sé. Bueno, entonces el gran atrevimiento de Bert Hellinger fue decir, y yo lo compruebo siempre, que alguien que ni me conoce puede expresar perfectamente lo que yo siento, yo, Claudia, sin haberme visto nunca, y alguien que ni conoce a mi mamá va a expresar perfecto lo que mi mamá siente en ese momento. La explicación la he leído muchas veces, nunca la he entendido. Si tú me dices, pero ¿cómo? Pues que los campos morfogenéticos y que no sé qué, lo he leído en muchos libros y digo, no me interesa la razón, lo he visto muchas veces, lo he vivido muchas veces. Y sucede, ¿verdad, Claudia? Y sucede, súper sucede. Tuve la oportunidad de constelar con Cristóbal Jodorowsky, el hijo de Alejandro Jodorowsky, que en paz descanse. Dios mío, o sea, lloré 3 días sin parar porque me pusieron a 2 extraños enfrente que eran mi papá y mi mamá, y la primera vez que los dije, híjole, pues, ¿qué es esto? O sea, empezaron a hablar y tal cual salió todo desde adentro. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que sí sucede. Aquí la razón ya es inexplicable. Es inexplicable. Por eso muchos dicen que es que es charlatanería, que no hay una explicación. Es cierto, no hay una explicación. O sea, yo al menos no he encontrado una explicación que decirle a las personas. Pero no me enfoco en eso. Lo que me gusta es ver el resultado. Me gusta ver la sanación. Yo no he conocido un mejor método para dar paz en sufrimientos brutales que son con los que trabajo a diario. No he encontrado un mejor método. Y hay de todo ahí, ¿no, Claudia? Violaciones, abuso físico, psicológico. Sí. Y sale porque sale en la constelación, ¿verdad? Sí. Ajá. Ok. Os, ¿qué opinas de estas terapias alternativas que están rompiendo los moldes de la psicología tradicional, de la psiquiatría? Y permíteme hacer un comentario antes de que me des tu opinión. Normalizamos el que existan protocolos donde drogan a humanos con pastillas de farmacia. Y eso, como es lo que te enseñaron en la escuela tradicional, está como parte de la vida, donde los ansiolíticos y los antidepresivos están a la orden del día, se los están tomando como chochitos, y hoy hay casos sonadísimos de niños que están tomando alprazolam, clonazepam desde los 14, 16 años y que hasta juegan con él. Entonces eso está haciendo un real daño. Y cuando les hablas de otras terapias alternativas a estos medios tradicionales, se asustan o las critican, pero creo que es porque más allá de esto hay un miedo de fondo de no atreverse a voltear para adentro y hacer un real trabajo. No sé cuál es tu opinión, ¿no? Totalmente. Y esta moda, como dices, o tendencia
lo que sea que esté sucediendo, es porque estamos reconectándonos con nuestros ancestros. Como lo dice Clau con el tema de las constelaciones, todo este tipo de terapias alternativas no es nada nuevo. No porque estén de moda significa que sean nuevas, claro, sino están siendo rescatadas de un linaje ancestral, incluso milenario. O sea, yo, por ejemplo, en temas tan básicos en lo alternativo como pudiera ser algo que está muy de moda, que uso mucho yo y recomiendo, como los aceites esenciales. Los primeros registros de los aceites esenciales vienen desde Mesopotamia antigua. En el antiguo Egipto se utilizaban los aceites, en la Biblia vienen mencionados, ¿sí? Entonces desde ahí, o sea, muchas cuestiones que estamos rescatando es porque estamos reconectando con la sabiduría que traemos incluso todos dentro de nosotros, en nuestra genética, con toda la información que viene ahí. Es así como que ya no nos cuadró. Claro. El hecho de que nos quieran tener adormecidos, el hecho de que cuando llegamos a normalizar que para sacar de un cuadro a nuestros pequeñitos, déjate uno como adulto puede tomar sus decisiones, y entiendo que hay puntos o ciertos aspectos en donde el medicamento es necesario en ciertos aspectos. Sí, claro. No vamos a poner en cuestión. Las excepciones a la regla, le llamo yo. Totalmente, pero ya tener adormecida a una sociedad, ya tener adormecido a una generación de niños que crecieron con medicación y que ahora están siendo adultos profundamente disfuncionales, porque hay un documental buenísimo en Netflix sobre las benzodiazepinas y cómo estaban diseñadas para ser consumidas por lapsos de tiempos muy cortos. Pero ¿qué sucede cuando los pacientes se engranan? Porque aparte son hiperadictivas. Por años, ¿sí? Entonces, cuando incluso el retirar el medicamento puede llevar a personas a desarrollar tendencias suicidas. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad cuando estamos permitiendo que un remedio sea mucho peor que el mismo mal por el cual se acudió a tomar o a aceptar el hecho de que se esté medicando por un profesional de la salud por algo que puede ser tan peligroso como incluso personas que llegan a quitarse la vida en influencia o que llegan a mezclar un medicamento con una sustancia o una bebida alcohólica y terminan su vida? Y es algo muy chistoso porque ahorita antes de venir para acá me chuté por tercera vez un libro de Alejandro Jodorowsky que se llama Psicomagia. Y él menciona en el libro que normalizamos el que un médico nos recete pastillas y sin cuestionar las ingerimos y nos la metemos. No tenemos idea de qué tienen esas pastillas y qué provocan. Gracias a Dios, hoy la conciencia está muy despierta, la información está muy disponible y sabemos efectivamente que hay grandes efectos secundarios, desde un omeprazol hasta una benzodiazepina. Todo te destroza por dentro, pero nunca lo hemos cuestionado y lo hacemos. Entonces dice Jodorowsky, ¿por qué si te muestro otro tipo de terapia la vas a cuestionar y te vas a molestar tanto? Si no cuestionas una pastilla de farmacia psiquiátrica o química que te estás tomando. Qué ironía que por un ritual que realices con fe, porque al final, si no hay una fe y no hay un trabajo que tú realices, no te va a servir ninguna terapia. Y ahí es la pregunta que te quiero hacer a ti, porque tú al final llevas muchísimos años haciendo esta terapia. Yo siento y creo que la terapia es el 1%, así lo digo. El 99% es el trabajo que sales a hacer allá afuera. ¿Qué opinas de eso, Claudia? Por supuesto, sí. Me pasa mucho, por ejemplo, en terapia de pareja. Me pasa mucho que las personas a lo mejor piensan que van a ir y es como ir a dejar un reloj a arreglar, ¿no? Arréglanos, ¿no? Entonces, les digo, yo hago una parte tan pequeña, o sea, en realidad que tu esposo te haga enojar o tu esposa te prenda de coraje y guardes silencio en ese momento, es el gran trabajo que vas a tener que hacer tú y es la parte más difícil. Digo, si me hablas de qué porcentaje es la terapia, ¿no? Y qué porcentaje es el trabajo de la persona. Oye, pero ahorita que estabas diciendo de la terapia alternativa y todo eso, de que por la fe y que creer, les quiero contar una anécdota. Hace tiempo vino un curandero de Oaxaca con una tía mía. Pues con la Alma Rosa del CDI. Y entonces me dijo, Clau,
va a venir el curandero a la casa porque conseguí vino Hermosillo, no sé qué, y va a venir aquí a la casa. Todos los que quieran venir, vienes, tú le pagas lo que tú quieras. Si tienes una bronca, ven y él te ayuda. Okay. Y yo, pues, miren, yo digo, todo sirve. A mis pacientes les digo, Todo mira, la sirve. terapia es una cosa, pero tú haz lo que quieras. Yo en mis peores momentos de mi vida he hecho De todo. todo. Entonces les quiero decir, este grado está curioso porque él hacía todo con energía, ¿no? Entonces que Ok. supuestamente te operaba con su pura energía. Digo, igual y sí, ¿no? A mi tía la operó con energía. Entonces yo fui a contarle un problema mío personal, hasta cuenta, ¿no? Entonces me dijo, bueno, en este vaso están tus pastillas, pero pues eran invisibles, pues o sea, Ok, eran pura ok. energía. Entonces me dijo, tómate tus pastillas todos los días en la mañana, guarda este vaso y todas las mañanas tú tómate tu pastilla. Pues cómo se rieron de mí en mi casa y todo, porque yo todas las mañanas Te yo tomabas tus agarraba mi pastillas de pastilla de energía y me la tomaba. Me dice mi hermana, no te vayas a suicidar con las pastillas, no te las vas a tomar todas. Pero cuando la sanación es holística, o sea, Es el holística, sanarte así no va a ser es. ni Claudia, ni nomás Claudia, ni nomás Ociel, o sea, nada, siempre vas a buscar a muchas personas en el camino Así es. para sanar. Y aparte no tiene fin, es a través de toda la vida. No tiene fin. No tiene fin. Y lo dijo Jesucristo, está en la Biblia. O sea, la fe mueve montañas. Es una frase muy famosa, pero es real. O sea, al final, y Jodorowsky lo plantea de una manera que yo tardé 10 años investigando, porque ya mencionaste un curandero. Ya voy a entrar en el tema chamán. Yo tardé 10 años investigando de qué hacen estos canijos. Son como unos magos del alma. O sea, son prestidigitadores del alma. Entonces, Alejandro Jodorowsky tiene un término que acuñó para ellos y que dice, lo que hacen es, el chamán lo que hace es una trampa o mentira sagrada. ¿Por qué trampa, por qué mentira y por qué sagrada? Porque es un acto que realiza en ti y tú vas con tanta fe a sanarte con este curandero o con lo que sea. Hay millones de vertientes dentro del chamanismo y del tema holístico, que con esa misma fe tú te estás sanando y esa fe es capaz de sanar un cáncer, enfermedades de todo tipo. Entonces, me sanó. No, tú te sanaste realmente, pero creíste en él, te fuiste en su acto y por eso Jodorowsky inventó una terapia junto con Marianne Costa, que hay un libro que se llama Metagenealogía, que está buenísimo de esta rama, que es el estudio del árbol genealógico, pero a través de tu inconsciente, no de tu consciente. O sea, Jodorowsky dice, el psicólogo le habla al consciente, pero dice él, yo no le quiero hablar al consciente porque el consciente me va a ignorar, va a fingir que me entiende, el ego le va a ganar, me va a chamaquear, va a decir que sí, pero va a salir a hacer otra cosa. Entonces mejor yo le hablo al inconsciente, que es donde está el trauma amarrado, y le hago un acto a él sin que tú, Oz, o tú, Claudia, lo entiendan, que lo entienda tu niño traumado de la infancia, ¿no? Y aquí es una pregunta en la cual yo soy totalmente ignorante y me gustaría que cualquiera de los dos o los dos me pudieran dar su comentario. ¿Cómo funciona para ustedes el consciente y el inconsciente? Tú primero. Ok. Pues es muy interesante esto, mi buen Sebas, porque al final de cuentas hay muchas vertientes que dicen que solamente el 5% de nuestro acercamiento a la realidad es consciente. Wow. El 95% es subconsciente, inconsciente, más o menos. Qué interesante. Y al final de cuentas es entender que desde lo inconsciente hablamos la misma biología de nuestro cuerpo. O sea, tú no tienes que estarle indicando a tu sangre que corra, ni a tus pulmones que respiren, ni a tu mente, ni a tu cerebro que hagan ciertas conexiones, sino que haya una fluidez. Hay una fluidez intrínseca desde los mecanismos inconscientes que ya tienen programados el cuerpo. Y entonces a lo largo de la vida, desde que estamos en el vientre de mamá hasta el día de aquí, ahora, hoy mismo, todo lo que vivimos, escuchamos, vemos, sentimos, olemos, probamos, nos trauma, nos hiere, nos recuerda, se va convirtiendo en quién somos, pero tenemos al subconsciente y al inconsciente como un filtro, porque si no nos volveríamos locos. Totalmente. Y por eso soñamos. ¿Sí? El soñar es una parte de limpiar ese subconsciente. Sí, que en Kundalini Yoga, yo como que estudié el Teacher's Training de Kundalini Yoga, hacemos un ritual que se llama sadhana matinal, que es levantarse a las 4 de la mañana, haces una oración poética de media hora, haces una kriya o unos ejercicios de yoga de 1 hora, 1 hora y media y otra hora y media de meditación. Y todo ese ritual es para limpiar el subconsciente. Y dice que también que puedes limpiar karma y otras cosas, ¿no? Pero el punto aquí es entender que, y el Carl Jung lo decía, que es uno de mis
profesionales de estos tipos de temas favoritos, que hasta que no hagas lo subconsciente o lo inconsciente consciente, lo vas a seguir viviendo llamándolo como si fuera tu propio destino. O sea, vas a vivir en la inercia de lo que tu subconsciente te hace atraer y vas a decir, no, pues es lo que me tocó vivir. Ni más, o sea, es lo que tú estás atrayendo. Totalmente, porque tu subconsciente es lo que te está presentando enfrente para que aprendas, para que te voltees a ver y para que digas, ahí está, por eso repito esos patrones, por eso atraigo a estas personas, por eso siempre me está faltando lana, por eso siempre estoy embroncado con mi mujer, por eso tengo una mala relación con mis hijos, porque ese subconsciente está atrayendo todos esos factores que vienes arrastrando históricamente e incluso generacionalmente y se siguen presentando para que los sanes. Y no desde la sanación, porque hay que entender que hay una palabra que se usa mucho hoy día que es sanación, no porque esté enfermo ni porque hay algo mal conmigo, sino la sanación es como este entendimiento de un proceso de autoobservación constante para romper todos esos patrones que me hacen vivir en ciertas circunstancias que no me traen algo edificante ni una buena circunstancia de vida, ¿sí? Y entonces es hacernos másters en la autoobservación y entender que cuando yo soy consciente de ese subconsciente y lo traigo a la conciencia, dejo de repetir los patrones de aquello que ya no quiero estar repitiendo, que ya dices, ya estuvo, ¿sí? Y es ahí en donde existen en el número de técnicas, terapias, libros, retiros espirituales, chamanes, maestros, gurús, que te pueden dar una pieza que te haga clic, pero al final de cuentas es tu chamba de decir, a ver, necesito echarme un clavado interior y poner orden en el desmaíz interior que traigo, porque solo así voy a poder cambiar la estructura y la forma de cómo atraigo las cosas que atraigo, porque se van a seguir atrayendo desde el subconsciente. Realmente. Pero lo que puedes cambiar, y es un librito que acabo de leer, en la Ciudad de México me encontré una joya de libros usados a un precio baratísimo, que me encanta eso, que es El Poder de la Mente, un libro de 100 páginas, que lo lees en una ida al baño, ¿no? Pero que dice, todos tenemos estructuras mentales. Y si tus estructuras mentales están basadas en lo negativo, en emociones densas, eso es lo que vas a seguir atrayendo. Y tú mismo puedes recodificar esas estructuras mentales para lo contrario, para tener una vida edificante, una vida positiva, una vida próspera, una vida abundante, una vida armónica. Pero necesitamos hacernos como... Todos hablamos de este tema de la Matrix, ¿no? Que esta realidad es la Matrix y que el código binario 0-1. Nosotros somos programadores de nuestra propia realidad y necesitamos sentarnos y hacer la talacha de reprogramarnos a través de constelaciones, a través de plantas sagradas, a través de chamanes, a través de libros, a través de meditación, a través de lo que te sirva, pero necesitas reprogramarte si quieres cambiar tu estructura de vida, porque todo está codificado ahí en el subconsciente. Amén, hermano. Muy bien. Claudia. Qué difícil tu pregunta. Yo creo que no, a lo mejor no me considero una experta en inconsciente, subconsciente. Creo que me he vuelto por experiencia buena, me he vuelto buena en ayudar a las personas a encontrar las señales que hay, como que seguimos pistas, al menos así lo hago en mi consultorio. Seguimos pistas para descubrir qué pasó realmente y no lo recordamos. En muchas eso veces creo no lo que recuerdan, soy Claudia, buena. entonces si sale ahí o qué pasa. No, sobre todo, por ejemplo, ¿sabes cuándo? Ahorita lo que más pasa, a las personas que menos saben por qué les pasa lo que les pasa, porque yo siempre digo, lo más difícil de curar es la herida que no sabes que la tienes. Sí. Es lo más difícil. Porque el que sabe que lo abandonó su papá, sabe que lo abandonó su papá. Claro. El que sabe que vivió violencia, sabe que vivió violencia. Pero cuando alguien te dice, no puedo salir de mi casa de los ataques de ansiedad, no me atrevo a salir a la calle y no tengo ningún problema, tengo trabajo, tengo salud, tengo hijos, ayúdame. Está bien cañón esto que dice, porque acabo de ver un video hace ratito que hablaba de una mujer que tenía un miedo exacerbado e irracional a los elevadores o a los espacios cerrados de metal. Pero ella nunca había tenido una experiencia, nunca había tenido nada que le indicara que pues había un trauma, ¿no? Y luego resulta que se da cuenta que su abuelo había tenido un accidente muy fuerte en un vagón de ferrocarril, brutal así, y el accidente nunca el abuelo se lo había contado a nadie, pero se había
impregnado ese trauma y ese miedo en la genética, y ella tenía como impregnado todavía ese miedo, y como no lo sabía, no sabía de dónde venía, porque al final de cuentas no sabes lo que no sabes, ¿estás de acuerdo? Claro. Y ahí está en el inconsciente colectivo, no sabemos lo que no sabemos, pero lo seguimos viviendo sin saber. A ver, Claudia, ¿y a ti te bota entonces en la terapia que puede venir del abuelo materno, abuelo paterno, papás a veces, y no tiene idea realmente el paciente del trauma? Amalaya fuera yo tan elevada para saber qué le pasó al bisabuelo. Sí. Con los papás ahí tengo, iba gacho. enfocada mi pregunta. Con los papás tengo, gacho. Ok. Con papá y mamá, Ahí, lo que vivimos sí, en los claro. primeros años de vida. Ahorita en constelaciones se platica mucho que antes le echábamos la culpa a los papás y ahora le echamos la culpa a los ancestros. O sea, no. Entonces ya yo digo, no me voy a ir tan lejos. Claro. O sea, cuando siento que con alguien pareciera que está viviendo una emoción de un ancestro o algo así, lo mando a constelaciones grupales, porque yo no hago grupales, Ok. yo hago individuales. Individuales, ok. Y en las individuales, pues no sale este tipo de cosas. Yo los mando con un maestro mío que está aquí en Hermosillo y bueno. Ok. Pero bueno, la verdad es que con la historia, con la biografía de la persona tienes para mucha chamba. Ok. Mucha. Entonces, pues bueno, yo creo que yo más que decir que descubro el inconsciente o no sé, yo trato de darme cuenta de cuál parte de lo que a él le pasa o de sus recuerdos son un discurso de otras personas y a lo mejor no son la realidad. Muchos de nuestros recuerdos están creados por lo que mamá verbalizaba. Ok. La mayoría, ¿eh? La mayoría. O sea, es un patrón repetido nada más, por decirlo así, entre lo que mamá hacía y tú sigues haciendo. No, o sea, la gente cree que son sus recuerdos. Ok. Pero en verdad es algo, o sea, te podían decir, no, mi papá siempre llegaba bien tarde de trabajar. Eso es un discurso, eso es una frase de mamá en la infancia que decía, es que tu papá no ha llegado, es que ya ves que siempre llega tarde, ay, nunca sabemos a qué hora va a llegar, siempre llega tardísimo. O sea, yo he tenido pacientes que te dicen, es que mi papá era alcohólico, y le digo, a ver, platícame el alcoholismo de tu papá. Ah, es que todos los sábados, después del trabajo, se iba a tomar. Y le digo, ¿cómo sabes que eran los sábados? Y me dicen, es que era el día que le pagaban. ¿Cómo sabe eso? Eso lo sabe un niño porque oye a mamá que ese día le pagaban a papá, y etcétera. Pero también mamá muchas cosas omite. Claro. Las mamás somos expertas en omitir muchas cosas sobre nuestro esposo. Sí, claro. Si traemos issues con él, vamos a omitir cosas. Entonces hay que descubrir lo que mamá omitía, porque es fácil saber lo que mamá decía, pero no sabemos lo que omitía. Entonces hay que ir descubriendo eso. Entonces, con eso tengo bastante chamba. Ya meterme al inconsciente, gacho, No, está cañón. te entiendo. Al final del día creo que lo dijiste tú perfectamente. Todo sirve. Cualquier terapia a la que acuda sirve. Y me voy a ir a dos terapias en específico. La primera, y quiero platicarlo así, lo voy a tratar de resumir en un minuto si puedo, es la experiencia que yo tuve. Yo fui con muchos chamanes. Nunca fui con ellos, todos llegaron a mí. Llámale como quieras, pero llegaron. Corriendo un maratón antes de la vida esta que llevo hace 15 años, estaba muy metido en la política, estaba corriendo un maratón, me resbalé, me rompí el menisco medial, estaba en Veracruz, me fui en un helicóptero al ABC y al Ángeles, a los dos mejores hospitales de la Ciudad de México. Me vieron los dos mejores especialistas de rodilla y me dijeron, traes desbaratado el menisco medial, te tenemos que operar o no vuelves a caminar. No me operé. Y yo sabía que políticos de grandes rangos y de esferas muy altas iban con un chamán que se llama Heliodoro Benavides. Todavía debe estar vivo el señor. Y decidí ir con él. Llego sin poder mover el pie, con la rodilla totalmente inflamada. Me habían infiltrado y eso me estaba ayudando al dolor. Abro la puerta y cuando abro la puerta, lo primero que me dice es, pásale, hermano, yo te voy a curar de tu menisco. Yo, ¿qué es esto? ¿Cómo sabe este señor que traigo un menisco roto con abrir la puerta, no? Me dice, vas a escuchar este disco, se llama Sinfonía Mágica de Sanación, y vas a leer este libro, El Camino del Sendero se llama. Escúchalo por 3 días y vas a tomar agua durante 3 días, te vas a poner esta loción en todo el cuerpo, regresas conmigo y te voy a hacer una operación energética. Pasaron los 3 días, tomé pura agua, regresé, me dijo, puedes abrir los ojos, puedes estar viendo todo, y pues muy parecido a Pachita. Ahorita vamos a tocar el tema de Pachita, de los brujos o chamanes más grandes que han existido en la historia de México. Y sacó unos bisturís de madera. Me dijo, puedes ver todo lo que voy a empezar a hacer. E hizo sus invocaciones, rituales, empezó a operar y sin tocarme la rodilla, cuando él movía, se me movía la rodilla, hacía una succión
y escupía en el piso un líquido negro que le salía de la boca. Me decía que era todo lo que traía dentro de mi rodilla, que estaba combinado con emociones, que porque era muy rígido con mi persona. De hecho, todo lo que me dijo de mi parte emocional y mental me la describió así perfecta, tal cual. Me dijo que ya estaba sanado, que podía bajarme y que mi rodilla estaba arreglada. Me bajo y literalmente mi rodilla, esto fue hace 20 años, está mejor que mi otra rodilla. Nunca más pasó nada. Desde ahí me adentré en el mundo del chamanismo, de los rituales de las plantas de poder, y pude entender que cuando realmente tienes una fe por sanar, puedes sanar una rodilla y mucho más allá. Entonces, tomaste de pretexto a esta persona, pero tú realmente traías la intención de sanar. ¿Qué opinas de eso, Os? Totalmente. Me encanta que toquemos este tema porque está impregnado en nuestras células como mexicanos. Es parte de la tradición desde siempre, el chamanismo, ¿sí? Y hay que desmitificarlo, hay que quitarle ciertos tabús y hay que entender el poder que tiene la fe, el poder que tiene la mente. Así es. Y antes de entrar dentro del chamanismo, una anécdota para entender la mente, subconsciente, inconsciente y el poder que hay en este tipo de ritual. En algún lado leí un testimonio de un doctor que había tenido 2 pacientes y que confundió los expedientes, y que a uno era un expediente que tenía noticias terminales y el otro que le recomendaba irse al campo, y que, bueno, al terminal que le recomendaba irse al campo a pasar sus últimos días porque pues ya no tenía remedio y que lo disfrutara, y que el otro ya no tenía nada. Lo confundió, se equivocó de pacientes, y entonces el paciente que se iba a morir no se murió porque se la creyó, porque se lo dijo su doctor, y el paciente que ya estaba bien, su doctor le dijo que se iba a morir y fue al campo y a los meses se murió. Y el punto aquí es entender el poder que tienen las palabras y la responsabilidad que tienen los profesionales de la salud con respecto a cómo comunican lo que tienen que comunicar a los pacientes y a las personas que atienden. Y por profesionales de la salud me refiero a todos, y la salud de todo tipo. Totalmente. Y los chamanes son profesionales de la salud de las raíces más encarnizadas que tenemos como mexicanos, porque esto viene desde que México era país antes de los españoles y que llegaran a aplastar todas nuestras tradiciones con toda la colonización y la conquista y todo esto. Entender que el chamanismo es esta parte de realismo mágico que tenemos en México, como parte también de la veneración a la muerte o la celebración a la muerte, como una de nuestras más grandes celebraciones nacionales, que es entender que la vida es una magia que nos conecta a lo que tenemos como identidad nacional, como identidad en la familia, como identidad en lo que creemos, como identidad del mismo Popol Vuh, que nos dice que venimos del maíz y que venimos de la tierra. Y el chamán lo que hace es recordarnos esa identidad, es conectar con las dimensiones. Es un maestro de la interdimensionalidad y de la energía y de la medicina ancestral, y combinar como que todas estas vertientes para ayudarnos a que nosotros absorbamos toda esa energía que se está moviendo, toda esa sabiduría que se está moviendo, y lo recordemos, y nosotros mismos, ¡pum!, lo hagamos nuestro y ocurre la sanación. ¿Sí? Que es lo increíble. Incluso Jodorowsky es lo que hace con psicomagia, ¿sí? Que te da un símbolo. Es un símbolo, exacto. Te da un símbolo que a final de cuentas es lo que trabaja el subconsciente y el inconsciente. Como el subconsciente y el inconsciente no trabajan con el lenguaje directamente, sino con la idea, con el símbolo. Y a través del simbolismo podemos llegar a fibras muy profundas de la sanación. Por eso también hoy día hay muchas vertientes de las visualizaciones para sanar, ¿sí? Joe Dispenza tiene un movimiento mundial y un libro increíble que se llama El placebo eres tú. Sí, yo digo, no nace el placebo, eres tú eres la medicina. Y eso lo decía María Sabina, otra de las grandes curanderas, chamanes, mujeres medicina de nuestro linaje. Todo el mundo la iban a... De todo el mundo. Que ella decía, y lean, ahí está el famoso, y me encanta que Natalia Lafourcade le acaba de hacer un homenaje en una canción, sobre su poema Cúrate, mijita, que es Tú eres tu medicina. Y eso es lo que el chamán nos viene a recordar. Sí, que nosotros tenemos la medicina por dentro, y que el cuerpo, el espíritu, todo lo que nos compone en nuestra complejidad de seres, tiene todo el poder y los recursos para integrar esos movimientos y ¡fum!, lograr la sanación.
A ver, pero al final, y aquí quiero entrar en un tema con los dos, por lo menos para mí muy importante. El maestro que veníamos platicando tú y yo de ayahuasca, ¿cómo se llama? Alonso del Río. Alonso del Río. Lo dice él, me lo comentaste hace un momento. Dice Alonso del Río, te puedes tomar 10 litros de ayahuasca y hacer 100 sesiones, pero si no sales a hacer un trabajo, no te va a servir de absolutamente nada la ayahuasca que te estás tomando o los hongos que te estés metiendo o la cúrcuma con algas que te estés tomando en la mañana. Realmente si tu estrés oxidativo, si tu ansiedad, si tu depresión la traes como una adicción, como heroína, porque aquí es donde entro contigo, Claudia. Tú no me dejarás mentir, tienes mucha experiencia en ver a humanos, yo no. Cómo hay gente que por más que hables con ellos o les des terapia, siguen siendo adictos a meterse esa aguja de heroína. Y como digo yo, entiendo que sea heroína, pero yo no jalo a meterme esa aguja. O sea, cómo hoy un terapeuta, perdón por usar esa palabra, me has dicho que no te gusta mucho que te encapsule ahí, pero cómo un terapeuta, un profesional de la salud, no está yendo más allá, como cuando un médico lo único que hace es darte pastillas. Oye, ya basta. Como médico me tienes que preguntar si medito, si respiro, si hago ejercicio, si estoy comiendo bien, si estoy tratando mi salud mental y no solo darme un chocho de farmacia. Lo mismo con el psicólogo. No voy a entrar con el psiquiatra porque el psiquiatra te da pastillas. El psicólogo ya tiene que ir más allá y tiene que penetrar en saber qué trabajo se está haciendo ajeno a la terapia. No sé si concuerdes conmigo. Sí. Creo que... siento que, ay, no sé, es que están diciendo tantas cosas que ya quiero decir muchas cosas. No sé por dónde empezar. De eso se trata, por donde quieras. Es curioso porque es una combinación. A veces las personas dicen, ay, me sentí bien después de la primera sesión. Uh-huh. Y a veces es simplemente, vamos a llamarle amor a esa energía con la que a lo mejor yo los recibo nomás porque amo lo que estoy haciendo en ese momento y cada vez que me llega un paciente nuevo me siento súper emocionada. Claro. Entonces, a veces, por eso se dice que Jesucristo hacía milagros, porque el amor, o a lo mejor esa persona que te recibe y te alivia de un dolor o algo, a veces es amor, como es esa energía bonita, claro, que se transmite. Y a veces es lo que las personas más necesitan. O sea, el amor sí cura una depresión para ti, ¿verdad, Claudia? Entonces, sí puede curar una depresión, sí puede curar una ansiedad. Sí, pero es una revoltura, porque claro, aparte de que, al menos yo siento que, o yo soy una revoltura, a lo mejor hablo por mí, así como puedo hacerlos sentir en cierta forma sostenidos. Hay pacientes que como que te idealizan en cierta manera, como de que tú los ayudas o tú los acoges. Pero lo principal es que ese paciente esté fuerte y se levante sobre sus propios pies a salir adelante. Pasa muchísimo con personas que tienen depresión o ansiedad, que ya están medicados, por ejemplo, que dicen, pues he ido con varios psicólogos y no se me quita. He ido con varios psiquiatras y no se me quita. Me lo han dicho de frente. Yo he tenido pacientes bien inteligentes que no les importa ponerse al tú por tú y decirme así de frente y decirme, pues es que no me has ayudado en nada. No me has quitado la depresión. O sea, yo vine a que me quites la depresión. ¿Qué dices ahí, Claudia, tú? ¿Qué les contestas? Que se le va a quitar la depresión. Es que cada caso es diferente. Cada caso es diferente, pero por ejemplo, la depresión se quita el día que te das cuenta que nadie te va a ayudar a que se te quite. Oh, qué interesante. Que solamente tú vas a tener que levantarte todas las mañanas a resignificar tu vida, a chambear, a buscar cosas. Yo he tenido personas con mucho dinero, jóvenes que me dicen, yo cuando tenga 30 yo me voy a suicidar. Wow. Porque yo, o sea, y nadie me ayuda, y tú no me ayudas, no me ayuda, porque está esperando que todos le ayudemos. Entonces, es una revoltura, o sea, sí debes, bueno, sí acoges al paciente, pero al mismo tiempo no lo puedes hacer sentir que tú le vas a quitar eso. Y algo decías ahorita, no sé en qué momento, es que cada vez que están hablando, quería decirles, hey, pero peco de que hablo de más y siempre luego digo, qué vergüenza, hablé un chorro, qué pena. Pero a veces es esa necesidad de que otro nos ayude
Y finalmente, lo dijiste, es que finalmente está en ti. Entonces no está ni en el chamán, ni en este, ni en el otro. Claro, son búsquedas y te dan guía y todo, pero finalmente tú haces, o sea, el día que, hasta que tú te haces cargo de lo que te pasa. Por ejemplo, hay personas que me dicen, ay, pero es que casi no, pero no puedo pagar toda la sesión, ¿me das un descuento? Y les digo, no. Porque sanar implica que te esfuerces. O tengo personas que, es que se lo voy a regalar a mi amiga, se lo voy a regalar a mi hermana. No se lo regales. No se lo regales. Tiene que chambearle. Híjole, te iba a decir una idea bien buena, no me acuerdo qué era, ya se me fue. Ah, ya me acordé. Con eso que estás diciendo, me dice el otro día una amiga, ay, Claudia, pero ya, en serio, me dice, las constelaciones no sirven. O sea, de veras, te han servido todas las veces que has ido, o sea, de veras sirven. Y le digo, a todos mis pacientes les sirven, pero yo sigo igual de fregada, le digo, siento que le hace más efecto a los demás que a mí. ¿Qué me pasa? Entonces, pues es una... Pero ¿sabes? Creo que el reconocer tu sombra te hace más humano y te hace echar más raíz a la tierra y te permite ser más consciente al momento de dar una terapia. Porque se habla mucho ahorita de la perfección, sobre todo en las redes sociales, ¿no? De ver a pura gente perfecta con sus morning routines y con toda su suplementación perfecta. ¡Qué terrible! No quiero hacer eso nunca. Porque que ni piensen que somos eso, no, los que nos están viendo, de hecho, por eso estoy entrando ahí. O sea, al final del día creo que somos seres demasiado imperfectos, que nos equivocamos diario, que tenemos sombras, traumas, ansiedades, depresiones, neurosis. Yo siento que mis pacientes se alivian antes que yo. O sea, los veo a todos y digo yo, qué fregón, ya lo superó. Al final del día, quienes han leído a Cristóbal Jodorowsky, el hijo de Alejandro, y quienes han tenido trabajo con él, era un chamán, era un monstruo de la sanación, un terapeuta con 26 años de experiencia ayudando a sanar humanos todos los días, y era alcohólico. Y se le paró el corazón del alcoholismo. Pero dice Alejandro, si la terapia o el humano te ayuda a cruzar el río, si la balsa te ayuda a cruzar el río, no te fijas en sus grietas. Y si quieres al perro, lo quieres con todo y pulgas. Entonces creo que las pulgas es algo más real que las no pulgas. O sea, creo que tenemos más obscuridad que luz al final del día, pero una luciérnaga ilumina todo el bosque, esa es la bendición. Entonces, con esa pequeña luciérnaga estamos aquí intentando poner una semilla y crear conciencia, porque esa es una de las funciones de este programa, transmitir conciencia. Y como digo yo ni soy chamán, ni soy terapeuta, ni soy nada, pero he explorado 15, 20 años estas cosas y me da morbo, soy metiche, y al final las pongo en la mesa para que a más gente le llegue, porque yo sí tuve que explorar muy profundo y muchas cosas y pagar mucho dinero por eso. No tienes que pagar mucho dinero por eso, está muy accesible. Sí tienes que pagar una terapia, pero he pagado retiros o chamanes que me han costado 50,000 pesos sentarme con él a que me haga un acto de magia. Y yo, más que el acto de magia, ya iba por morboso a saber qué hacía para saber que eso no es y que lo que es lo que voy a ir a hacer allá afuera. Pero al final del día, y aquí entro en otro tema, o sea, estas terapias alternativas que ahorita están de moda, pero que, como digo yo, se van a quedar como tendencia, funcionan igual que una terapia con un psicólogo tradicional. No es tu caso, Claudia, no te considero una psicóloga tradicional, sino todo lo contrario, y por eso estás aquí sentada. Pero a ver, Os, ¿qué terapias alternativas son las que tú haces? Y si me quieres platicar un poquito de ellas, o sea, ¿y en qué consisten? Por supuesto, y yo llegué a este mundo por perseverante / necio, ¿no? Porque yo tenía mi espíritu bien puesto desde la adolescencia. Yo quería ser psicólogo, no se me acomodó porque mi mamá me convenció en estudiarlo. Entonces estudié chef. Entonces soy la mezcla más ambigua del mundo, de que como un chef está haciendo lo que hace en este momento, o nutriólogo porque me dicen nutriólogo, y al final de cuentas, desde mi propio camino de autoexploración, con mi propia sombra, el haber sido, o sea, yo, como te lo he dicho, o sea, mi sombra es grande. Mucho tiempo tomé mucho alcohol, fumaba cigarro, tenía relaciones muy tóxicas, viví muy deprimido, tenía un estrés oxidativo enorme que me hacía verme hinchado. He tenido unos pozos profundos, mucho dolor, me he tomado muchísimas malas decisiones y reconozco mi sombra y mis ganas de trabajar conmigo y de conocerme y entenderme y sanarme y cortar todo lo que no quiero que mis hijos estén cargando, que me corresponde a mí sanarme a mí para que ellos tengan sus
procesos y sus trabajos me ha llevado a estudiar también. Estudié en la Escuela del Desarrollo Transpersonal, la Escuela Española del Desarrollo Transpersonal, y ahí fue donde cumplí mi sueño de empezar a adentrarme en el mundo de la mente y el espíritu como terapeuta transpersonal. Y el Kundalini Yoga, fíjate que me ayudó mucho a sellar esta parte que nos habla mucho. En Kundalini nos enseñan que el gurú, la palabra gurú es traer de la sombra a la luz. Entonces te dice, en Kundalini nos dicen, tú eres tu propio gurú, no estés buscando a ninguno. Tú siéntate ahí, haz tu meditación, haz tu trabajo para enfrentarte y encontrarte contigo mismo y tú llevarte a tu propia iluminación. Nadie lo va a hacer más que tú. Y entonces ahí yo mismo estudié en un momento muy oscuro de mi vida que necesitaba pautas para reconstruirme. Estudié el Teacher's Training de Kundalini Yoga y me ayudó, como no tienes idea, a darme un temple, una estructura, una disciplina interior. Y de ahí poco a poco han llegado más herramientas a mi vida. Una de ellas es la terapia de barras Access, que justamente también conecto mucho con uno de los autores y de los fundadores de barras Access. Tiene un libro buenísimo que fue uno de los libros que marcó mi año pasado, que es Siendo tú cambiando al mundo. Y increíble, ese libro es un taller propio en su propia estructura del libro, y él mismo también decía, yo estuve a punto de suicidarme y le dije a la vida, si en unos meses no me cambia el panorama, yo me voy a matar porque ya no tengo sentido para qué vivir. Y así fue como fue llegando a su vida todo este tema de barras, y ahorita es increíble, es una persona fascinante aparte. Y me encanta toda esta parte de conectar con puntos energéticos que lo único que hacen es hacer un ajuste en la persona para que se libere de energías que se sienten densas en sí y pueda verse y reconectarse consigo. Y esos son las barras de Access. ¿Cómo funcionan? Explícamelo como si fuera un niño de 6 años. O sea, ¿qué es una barra de Access? Quiero una terapia de una barra de Access. ¿Qué es eso? Es muy sencillo. ¿Has escuchado de acupuntura? Sí, claro. Que es la acupuntura, ciertos puntos energéticos en el cuerpo donde se ponen agujas. En barras, ciertos puntos energéticos en el cráneo, en la cabeza, que al hacer una ligera presión vas tocando con diferentes puntos del cerebro que liberan energía y liberan creencias y te ayudan a... Es como si abrieras una olla de presión. Y entonces a mí me pasa muy curioso porque cuando estoy dando terapia, te lo juro, que de pronto cuando viene gente muy cargada, me empiezan a temblar las manos. Y siento que es como si estuviera agarrando una olla express y la destapo y se está descargando toda esta energía. Entonces las personas salen así como, wow, o sea, ¿qué pasa? Yo no hice nada, yo lo único que hice es sacar el vapor. Claro. Sí, y la persona ya tiene esta visión de reestructurarse. Y también, así como Claudia, no me etiqueto, simplemente agarro de lo que leo, de lo que estudio, y hice una terapia, que la denominé terapia para elevar la frecuencia vibratoria, en donde trabajo con imanes, trabajo con aceites esenciales, trabajo con diapasones, terapia de sonido, y con una tecnología cuántica, un aparatito muy interesante que se llama Healy, que trabaja con el campo de información cuántica. Es un aparato alemán, ¿verdad? Es un aparato alemán con unos profesionales de la salud que hicieron una cosita así chiquitita, pero que tiene una tecnología increíble para trabajar con el aura, con los chakras, con las creencias. Y entonces combino esto como yo lo he ido sintiendo, y trabajamos con esta parte de regresar a como simplemente que la persona pueda reconocer su energía otra vez, soltar su estrés, relajarse para poder verse y poder salir allá afuera con mucha claridad y poder hacer los ajustes que tenga que hacer. Sí, hoy día también trabajo un poco con las cuestiones de la alimentación consciente, porque es un buen primer paso para empezar a trabajar con uno. Yo diría que es el mejor paso. Sí, empezar a limpiar la alimentación, se limpia el cuerpo, se limpia la mente, se limpia el panorama de cómo quiero vivir mi vida. Y hoy por hoy también pues he estado trabajando mucho con todo el tema de los hongos medicinales, que al final es la cerecita del pastel, que a mí me ha ayudado mucho a trabajar con las personas de una manera natural. El hecho de que puedan tener claridad mental, de que puedan tener un bienestar que hace mucho no sentían, con algo tan bonito y tan natural y tan antiguo como es los hongos, que es algo que existe desde mucho antes que nosotros existiéramos. A ver, y lo tocaste tú, pero pues entremos en materia porque no nos queda mucho tiempo. Plantas de poder. Por plantas de poder no me voy a ir a las plantas que traen sustancias activas y que te crean pues otro tipo de profundidades. Me refiero a hongos alucinógenos con psilocibina, me refiero a DMT, me refiero a ayahuasca, me refiero a peyote. Voy a hablar
de las otras plantas de poder que están accesibles, que están a la venta en una tienda naturista y que nadie las conoce a pesar que venimos de ahí, que muchas medicinas se sacan de ahí, pero ya al hacerse medicina ya trae muchos efectos secundarios y que no sabemos usarlas porque en ningún lado nos dicen cómo usarlas. Y te estoy hablando de cúrcuma, de jengibre, de musgo marino, de algas marinas, de hongos, y aquí es donde, bueno, tú le entiendes bastante al tema de cómo fabricar, porque al final eres un alquimista que hace mezclas de hongos de medicinales, pero también sabemos que hay ashwagandha, y que la ashwagandha te reduce el cortisol enormemente, que te renivela hormonalmente. Sabemos que los hongos te activan neuronalmente, y ahí es donde yo te pregunto, ¿cómo funciona una terapia de estos hongos y qué tipos de hongos son y para qué sirven? Hay mucha gente que trae curiosidad de saber esto, pero ahora sí que, ¿dónde compro el hongo? ¿Cómo funciona ese hongo? ¿No? Y no hablando desde un aspecto, como decía, hippie, que porque hables de hongo ya eres hippie. Al contrario, ahorita ya hay neurocirujanos y gente hablando de todo el mundo acerca de esto. Canadá, Estados Unidos y Australia ya probaron terapias con hongos. Ellos todavía fueron más allá y ya la dan incluso con psilocibina. Y tú puedes ir y el gobierno te da tratamientos para tratar tu depresión y tu ansiedad. Entonces, ¿qué opinas de los hongos? Pues? Es una increíble manera de, volvemos a lo mismo, reconectar con lo ancestral, porque hay una teoría muy interesante que dice Terence McKenna, que es que los hongos tuvieron muchísimo que ver, ojo con esto, porque aquí partimos que tan viejo es el hongo en nuestro existir. Se dice que ciertos hongos psilocibes crecen de excrementos de algunos animales. Entonces, se dice que el hombre en su recolección, cuando era cazador-recolector, pues tenía que comer lo que encontrara. Y en esa caza o recolección, cuando no cazaba un mamut, pues había que piscarle ahí las berries o lo que sea, y entonces de repente se encontró los hongos en popó y los agarra y se los come y pácatelas, empieza a tener una conexión neuronal bien cañona que lo hace poder ver con mayor finura a la distancia, empieza a desarrollar un lenguaje mucho más fino, y entonces hay una teoría que dice esto, que la evolución fue provocada por los hongos, que a final de cuentas los hongos son pobladores de la tierra mucho antes que nosotros. Claro. Y ahora tenemos hongos fascinantes, como lo es el cordyceps, el chaga, el melena de león, el shiitake, maitake, cola de pavo, que todos estos no tienen un efecto psicoactivo directamente, pero tienen una gran variedad de efectos benéficos para la salud, desde regulación del azúcar en sangre, la presión arterial, ayudarnos para tener mejores niveles de energía, para las hormonas, el sistema endocrino, para el sistema inmunitario, para la cuestión de cuestiones nerviosas cognitivas, que es ansiedad, depresión, Alzheimer, Parkinson. O sea, tenemos una variedad increíble, y por eso nuevamente volvemos a la falsa moda, porque no es una moda, es regresar a lo antiguo. Y lo mismo, como les decía, me pasa con los aceites esenciales. Es algo que viene desde que el hombre es hombre, y es simplemente recordar que si Dios nos está dando desde siempre el acceso a una botica que crece de la tierra maravillosa gracias al sol, al agua, a la tierra y al aire, que es la alquimia original, la naturaleza. Y ahí tenemos toda esta serie de compuestos que nos ayudan a llegar a esta homeostasis, porque al final de cuentas la salud es el equilibrio perfecto, que es la homeostasis a la que el cuerpo tiene que llegar. Y nosotros tenemos ahora tiendas naturistas, tenemos compras online en donde podemos acceder a este tipo de productos, ingredientes completamente naturales que no tienen efectos secundarios y que pueden llevarme a hacer un complemento junto con buenos hábitos, por supuesto, y a una disposición a sacarme del hoyo. O sea, no es nomás la terapia, no es nomás el hongo, es el conjunto de hábitos y la disposición de yo sacarme del hoyo y decir, ya estuvo. O sea, nadie te va a venir a salvar, ni tu pareja, ni tus papás, ni tus hijos, ni el gobierno, ni el presidente, ni tu jefe, nadie. Tú tienes que ver por ti en todo momento y tomar las decisiones todos los días de cómo te quieres sentir. ¿Qué opinas, Clau? Qué ganas de tener mucho dinero y mucho tiempo. Híjole. Para todas las mañanas, un día te vas a las barras de esto, un día te vas a esto, luego vas con el de allá, luego con el chamán de allá, luego a la terapia. Ay, o sea, me dan ganas, o sea, de veras, Sí. qué padre. Qué ganas de tener. Pero creo que al final, y fíjate qué importante lo que acabas de decir, no es para todos estas cosas. Y por millones de circunstancias de vida.
Si naciste jodido y tienes que tomar 4 camiones al día y estás atorado de 6 de la mañana a 12 de la noche, te recomiendo que te vengas a una barra de Access. Exacto. Está cañón. Está cañón. Está cañón, por supuesto. Entonces, esta información está en la mesa, pero debemos de ser muy conscientes que no va a ser para todos. Incluso me atrevería a decirte que es para muy pocos. Porque muy pocos pueden andar comprando tratamientos de tanto dinero, muy pocos pueden andar dándose el tiempo toda la mañana. Es muy poca la gente también que puede tomar terapia. De darse una terapia, sí, exactamente. O sea, sí, entonces, al final del día, no es implementar en nadie el decir, vengan a curarse todos porque todos pueden curarse. No, seamos realistas. Nosotros estamos hablando del mundo ideal, pero yo siempre lo digo, el mundo ideal no existe. Existe el mundo real, donde el 90% de la gente no va a poder tener acceso a estas cosas. Y en lugar de comprarse un hongo, necesita comprar arroz y leche para que su niño coma, pues, ¿no? Y es muy interesante lo que tocas, porque al final de cuentas, sí, pero creo que estaremos más sanos todos si regresamos a lo que hacían nuestros ancestros. Desde qué es lo que comían nuestros abuelos, qué tipo de medicina se utilizaba en la región. Yo te estoy hablando de la cúrcuma, del alga tal. Volviendo al tema de los hongos en la cuestión ancestral, o sea, en Huautla de Jiménez, de donde era María Sabina, allá los hongos se dan por doquier y es parte de su cultura desde siempre, tal grado que a los niños que de pronto tenían que caminar o tienen que caminar kilómetros para llegar a su escuela, mijito, tómese sus honguitos en la mañana para que llegue con energía, para que llegue con claridad y para que aguante. Entonces, lo que tenemos que hacer es regresar a la raíz de qué es lo que hacían nuestros ancestros. Sí, porque si bien es cierto lo que tú mencionas, a pesar de que no todos tienen acceso a esto, creo que muchos, como dice, hay una frase muy bonita que dice, ¿quieres evolucionar realmente? Cambia tus hábitos, ¿no? Entonces, creo que muchos pueden dejar de comer azúcar. Creo que muchos pueden dejar de comer alimentos procesados. Creo que muchos pueden dejar de tomar refresco. Creo que muchos pueden dejar de tomar bebidas no sanas, alimentos en lata o en cajas y regresar a algo más natural que les va a curar enfermedades mentales, emocionales, físicas y sexuales por el simple hecho de cambiar un pequeño hábito. Yo a todos les digo, y ahorita hace poquito hablaron de un programa aquí en el ayuno, ¿no? Yo ayuno por 24 horas todos los días. ¿Te vas a morir? No, hermano, es exactamente al revés. Vuelves a nacer y tu cuerpo se hinca agradecido todos los días que durante 24 horas le des pura prana, energía solar, aire, oxigenación. No necesitas estar intoxicado todo el día. Si comiera lechuga todo el día, como 3 veces al día. Pero si alguien que tiene un sistema nervioso pasivo, como es mi caso, porque nos hicieron creer que la carne roja es mala. Espérate, hoy en día hay un doctor que le recomiendo, se llama Frank Suárez, donde te habla que tienes 2 sistemas, sistema nervioso pasivo y sistema nervioso excitado. El sistema nervioso pasivo necesita carne roja, huevos, mantequilla, cerdo y cosas con grasa. El sistema nervioso excitado es exactamente al revés, necesita fruta, verdura, salmón, pescado, pollo, entonces identifica primero quién eres. Es muy sencillo de detectar. Si necesitas carne roja todos los días y tu cuerpo te lo pide y te gustan los huevos y la mantequilla y las cosas grasosas, tienes un sistema nervioso pasivo. Si te comes carne antes de dormir y te mueres al dormirte, no tienes un sistema nervioso pasivo. Pero a mí, yo sí como carne, duermo como bebé. Entonces, por eso hago esas desintoxicaciones y ese ayuno al cual todos tienen acceso. Y les digo a todos, a ver, ahorita antes de terminar el día, atrévete y no comas nada hasta mañana. Ah, bueno, es que estás dominado por un animal y ese animal te está comiendo vivo y te está haciendo creer que necesitas todo este tipo de alimento, pero ese alimento te está haciendo sentirte muy mal. Entonces sí creo que a esto sí tiene acceso el 100% de la gente que nos está viendo. Es ayunar, es dormir mejor, es meditar, es hacer ejercicio, es tener mejor comunicación con tu pareja, con la familia. Es ciertos hábitos que no cuestan mucho, pueden hacer la diferencia sin necesidad de la terapia directamente, ¿no? Tú fuiste maestra por muchos años, Claudia, y antes de concluir te pregunto esto. ¿No crees que es momento de enseñarle a los niños en una clase a meditar 10 minutos antes de comenzar su clase? O sea que estamos caducos con un sistema de hace 200 años y ahí está la canción de Pink Floyd, The Teacher, Leave the Kids Alone. O sea, dejen en paz a los niños, ya los tienen como, ni los perros ni los gatos se meten a un salón. Y no estoy diciendo que se quiebre la educación, no, sino que creo que es momento de implementar nuevas herramientas. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Hacen falta o no hacen falta? Híjole, ¿a quién ponemos a meditar? ¿A los niños o a los maestros? Ay, Dios mío, qué buena reflexión. O a los de la Secretaría de Educación. Qué buena reflexión. A los de la Secretaría de Educación. Híjole, qué tema.
Luego invítame a hablar de educación, Sí. porque ese tema es gigantesco, o sea... Sí. Y lo vamos a dejar en 3 puntitos suspensivos porque creo que estos temas tienen mucha tela de donde cortar. Podemos hacer otro programa. Nos vamos a despedir porque aquí el productor me está diciendo que nos queda un minuto. Pero de verdad, muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Os, por venir al programa. Creo que apenas como que calentamos motores para salir con un tema bastante interesante que a la gente tiene ganas de oír. Y les dejo mis redes sociales, les dejo las redes sociales de Claudia y de Os para que nos sigan. Les agradecemos que nos hayan sintonizado y buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora que nos estén viendo. Muchas gracias, banda. Gracias. Gracias.